Paz y bendiciones del Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo, el cual es nuestro Señor y nuestro Salvador. En este día vamos a hacer una meditación en la palabra de Dios, en unos pasajes en la Escritura en los cuales estamos celebrando las fiestas del Pesaj, las fiestas en las cuales nuestro Señor Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén, entró en una entrada triunfal, en donde Él, montado en un pollino, hijo de asna, dice la palabra de Dios que el pueblo lo recibió con grandes clamores. El pueblo le gritaba y el pueblo estaba feliz de verlo y de pensar que por fin había llegado la redención de Israel. Pero vamos a analizar en la cita bíblica que nos va a conducir en este día para poder entrar en la palabra de Dios. Y vamos a leerla primero y ahorita vamos a analizarla y a aprender lo que Dios nos quiere siempre estar enseñando a través de su palabra. Dice la palabra de Dios que aquel día cuando Jesucristo vio que se acercaba ya las fechas de la Pascua en Jerusalén, Él dice que puso en su corazón el ir a Jerusalén para celebrar las fiestas. Y piense usted y medite en la palabra que dice que Jesús puso en su corazón el ir a Jerusalén. En primera parte, el Señor Jesucristo quería ir porque era una fiesta que era un mandato que se tenía que celebrar. Cuando Jehová le dijo a Moisés celebrar esto por pacto perpetuo, ustedes y sus generaciones. Jesucristo, obedeciendo a la ley, al ver que se acercaba a las fiestas de la Pascua, Él puso en su corazón el ir. La palabra dice que puso en su corazón, pero nosotros entendemos que Él sintió ese deseo de obediencia al Padre, ese deseo de ir a la ciudad. Entonces miramos también en la palabra de Dios que Él, como Cordero de Dios, también Él obedientemente iba a ese lugar, sabiendo lo que allá en la ciudad le esperaba. Jesucristo sabía de qué se trataba el ir en ese día. Él ya había subido a Jerusalén en ocasiones anteriores, pero esta ocasión era una ocasión especial. Él iba esta vez como el Cordero de Dios. Pero miramos ahorita, vamos a leer en la Escritura y dice que lo recibieron como rey. Y ahí hay una enseñanza y miramos el por qué el pueblo no lo reconoció como lo que él iba ahí, como el cordero que se iba a ofrecer en sacrificio. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando a través de la Escritura. Cuando él mandó a los discípulos a traer el pollino de asna, dice que los discípulos fueron y trajeronlo a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Yendo él, tendían sus capas por el camino, y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios. Note que ellos venían bajando una colina, porque el monte de los olivos era una colina que estaba enfrente del templo de Jerusalén. Esos lugares existen ahorita, ahí están todavía. Ahora, gracias a la tecnología y gracias a tantas cosas por las cuales podemos tener acceso a esos lugares, podemos mirar el monte de los olivos que está enfrente de donde está el templo en estos días. Entonces de ahí venía Jesucristo bajando en el pollino de asna con rumbo a Jerusalén, y cuando la multitud que estaba en Jerusalén, ya reunida, debido a que todo el pueblo judío se estaba reuniendo, porque todos ellos venían a celebrar el mandamiento de Moisés, venían a celebrar aquella
fiesta la cual Jehová le dijo a Moisés. Ya estaban ahí en el templo. Entonces venía Jesús también a celebrar esas fiestas, pero esta vez él venía como el Cordero. Y venía bajando en la colina. Entonces dice la palabra de Dios que la multitud, en cuanto lo vio, se maravilló por esta razón, porque ya sabían de todas las maravillas que él hacía en los alrededores, de todos los milagros que él hizo. Todo lo que usted ha leído o conoce de los milagros de Jesús, para este tiempo, cuando él venía bajando, ya todo eso él ya lo había hecho, porque este acontecimiento es la parte final de su vida, es una semana antes de su muerte. Entonces ya todo lo que Jesucristo había hecho en su ministerio de 3 años estaba hecho. Él tenía una fama que todo el mundo de ese tiempo conocían todos sus hechos, sus milagros, y estaban maravillados, y ellos creían que en ese tiempo Jesucristo iba a restablecer el reino de Israel. Entonces por eso estaban muy alegres, estaban contentos, y dice en el versículo 38, vamos a leer el versículo 37, dice: y como llegase ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, por todos los milagros, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y en la tierra, y gloria en lo altísimo. Bendito el Rey que viene del cielo. Aquí es donde yo le digo, ellos lo querían ya como un rey, ellos ya querían ser libres del yugo de los romanos, pero no lo reconocían como lo que él era, como lo que él venía, lo cual era el Cordero de Dios. Apenas venía él a cumplir un mandamiento del Padre, en el cual se iba a glorificar su nombre para después ser rey, lo cual todavía estamos esperando. Nuestro rey, el cual es él, sí lo es, pero todavía su reino está por venir a esta tierra, y nosotros lo estamos esperando. Estamos esperando la venida de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Vamos a leer este pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 y 36, y vamos a mirar cómo Juan Bautista, aquel varón que fue criado en el desierto y que traía un mensaje de parte de Dios, él sí lo reconoce a Jesucristo en su personalidad, en la cual él traía en ese tiempo, la cual era la de ser el Cordero de Dios. Dice la palabra de Dios que estaba Juan el Bautista una vez, y dice que al día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan lo reconoce en su tiempo y en la forma en la cual él estaba en ese tiempo. Él todavía no estaba en la tierra como el rey, sino como el Cordero de Dios que estaba reservado para el día y la hora en el cual los tiempos se iban a llegar, en los cuales él iba a ofrecerse en sacrificio. Entonces miramos en la palabra que continúa diciendo, dice en Lucas 19:39, entonces los fariseos, al mirar que la gente aclamaban a Jesucristo como rey, a los fariseos no les gustaba, porque ellos querían seguir teniendo el control. Ellos ya estaban bien aliados con los romanos, y ellos ya tenían el control religioso en toda Jerusalén. Entonces el saber ellos que venía otro rey era como un nuevo comienzo. Tenían que arreglarse ahora con un nuevo rey para ellos poder seguir
haciendo sus cosas. Entonces ellos ya no querían otro rey, ya estaban muy bien acoplados con el rey que ya tenían, con Roma. Y ya Roma les había dado a ellos privilegios de tal modo que ellos estaban cómodos. Ya no querían tratos con nadie, ya estaban establecidos. Eran una clase que estaba muy corrompida ya, por cierto. Y por eso vino Jesucristo, porque ya no podía seguir un sistema religioso gobernando, dizque en nombre de Dios, pero lo cual no lo estaban haciendo. Por eso apareció Jesucristo, para borrar todas esas cosas, para desechar todo lo malo. En nuestros tiempos que estamos viviendo, el mundo se encuentra igualmente en un caos en cuanto a las religiones. Hay muchas religiones y hay muchas que dicen que tienen la verdad y que son la verdad y que son únicas y que nadie puede ir al cielo si no se someten a sus designios. Hay religiones que dicen que por ser parte de esa religión que uno ya es salvo. Eso es una gran mentira. Jesucristo nunca lo vio así, nunca lo dijo así, sino que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Todo el que quiera ir al Padre tiene que caminar por el camino de Jesucristo, tiene que seguir su camino, porque es la única forma en la cual podemos llegar al Padre, ¿sí? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios, el cual nos ha lavado y nos ha traído delante del Padre ya lavados de nuestros pecados, lavados con su sangre, comprados, ¿sí? Eso es muy importante. Y entonces estos fariseos le dijeron: reprende, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre de ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierta a tus ojos. Miramos a Jesucristo sufriendo grandemente en su corazón, por esta razón de que él conocía claramente que ese acontecimiento que estaba pasando era algo maravilloso, que por años había sido profetizado a esa ciudad, a esa gente, y era algo en lo cual esa gente habían estado estudiando las escrituras pues toda su vida. Pero resulta que se llega el cumplimiento y ellos no se dan cuenta, no lo notan, sino que al contrario siguen haciendo cosas totalmente opuestas al designio de Dios. Y a Jesucristo le duele en su corazón que él, habiendo bajado del cielo y habiendo sufrido tantas cosas, llegara el momento en que esa gente no reconociera que él es el Hijo de Dios, ni aún por las maravillas que él hizo. Y entonces por eso Jesucristo llora y siente él gran pesar, y le dice: si conocieses a lo menos en este día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Hay cosas que muchas personas se niegan a reconocer, pero es una gran verdad, y Jesucristo aquí lo está diciendo. Hay cosas que están veladas, que están selladas para ciertas personas. Hay gente que no reconoce que Jesucristo es el único y verdadero camino al Padre, porque hay cosas que están selladas para sus ojos. Y así estaba este pueblo. Yo le invito a que reconozca y que medite en las palabras que el Señor Jesucristo mismo dice, y si hay cosas en las cuales alguno de ustedes piensa que no les son claras, es por esa razón, porque hay cosas que están veladas a ciertas personas. Pero ¿sabe qué? Jesucristo es el que revela todas las cosas por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros reconocemos que Jesucristo es el camino al Padre y que solamente por medio de él nosotros tenemos comunión con Dios, lo estamos reconociendo que él es el único. Entonces nosotros tenemos que orar al Señor
reconocerlo a Él y pedirle que por medio de su Espíritu Santo nos revele los secretos y los misterios de Dios. Va a tener experiencias muy bonitas con el Señor cuando usted tenga esa comunión cercana con su Creador. ¿Sí? Gloria a Dios. Y dice en esta parte de la Escritura que se está cumpliendo aquí en Lucas, Jesucristo está viniendo a Jerusalén para cumplir el mandato de Moisés. Y el mandato de Moisés, él lo conocía bien y aquí lo hemos estado estudiando, y por eso yo tengo de parte de Dios una inquietud muy grande en que se conozca perfectamente lo que la Escritura enseña en el libro de Éxodo antes de que saliera el pueblo de Egipto, porque ahí está gran parte de la base de nuestra fe en Dios el Padre y en su Hijo el enviado. Sí, hay una enseñanza muy grande en esa parte de la Escritura, y yo estoy bien interesado en conocerla, pero también en compartirla, porque cuando Moisés recibió el mandato de Dios de que el principio de los años iba a ser el mes de Abib, el cual, si quizás muchos de ustedes no sabían, en nuestro calendario se celebró el inicio de ese mes en el pasado 25 de marzo, ¿sí? Hace 10 días. El 25 de marzo fue el inicio del año nuevo judío, el cual fue el inicio de las fiestas del nuevo año, y en el cual fue esa fecha en la cual Moisés recibió el mandato de Dios. Y es algo que pasa desapercibido, pero saben, no conocer los tiempos de Dios es vivir ciertamente en una clase de ignorancia espiritual. Todo el que tiene interés en Dios, tenemos que tener el interés en el conocimiento de las fechas en las que Dios ha establecido que se hagan ciertos rituales para glorificarlo a Él. Esta fecha es importantísima. Es una de las, de hecho es la primera en el calendario judío, la primera de muchas. La primera, que son 7 ellas, pero el inicio del año nuevo, que es en el mes de Abib, es el principio de los meses, y dice aquí que la palabra de Dios dice: este mes será principio de los meses, y será este mes para vosotros el primero en los meses del año. Y este inició el 25 de marzo, que pasó. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10, ese día 10 es este día que estamos aquí. El día 10 de Abib en el calendario hebreo. Por eso se está celebrando la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Coincide exacta y perfectamente con el día en el cual ellos tenían que tomar un cordero. Vamos a leer esta parte para poder continuar y para que se entienda. Se agarró en el día 10 el cordero y se iba a sacrificar el día 14. Dice: el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Ese día 14 se va a cumplir para media semana de esta, que es cuando Jesucristo fue sacrificado. Jesucristo, con su venida a Jerusalén, con su entrada triunfal, está reflejando
que Él es el Cordero de Dios que tenía que ser tomado el día 10 y guardado hasta el día 14, y se tenía que sacrificar en la tarde del día 14, entre el 13 y el 14, para hacer así el cumplimiento que Moisés mandó al pueblo de Israel. Pero entonces, esta parte es en donde nosotros, hermanos, con todo el amor a Jesucristo, tenemos que aprender a conocer los tiempos en los cuales Él se manifestó a su pueblo. Cuando Él vino a Jerusalén, vino solamente a cumplir el mandamiento que Él ya traía del Padre Todopoderoso. Y por esa razón, cuando Él entra a Jerusalén, montado en el pollino, Él mira todo el clamor que le están dando, pero sus ojos de Él ven más allá, y miraba Él el rechazo. Por eso Él llora en su corazón, por eso Él gime, y Él expresa sus sentimientos como hombre en ese tiempo que era, y Él llora porque ve que un pueblo lo aclama, y a los 3 días estaba un pueblo gritando cosas en contra de Él. Por eso a Él le dolía. Cualquiera de nosotros con ese clamor hubieran recibido toda esa gloria y todo ese clamor, y hubiera estado súper feliz. Pero nosotros no conocemos el futuro. Pero Jesucristo conocía bien que ese clamor que le estaban dando era solamente una parte que llenaba la profecía, en donde el pueblo lo estaba cobijando, o lo estaba agarrando, como dice la palabra, que cada quien agarre un cordero y lo sacrifique, cada quien uno por familia. Y ellos en ese día agarraron, todos aceptaron el cordero, todos lo aceptaron, sí, pero todos los mismos que lo aceptaron ahí, los mismos todos lo sacrificaron en la tarde del día 13. Y se cumple así la palabra, en donde por medio del sacrificio de ese cordero iba a haber libertad, y iba a haber, por medio de su sacrificio y del pacto de sangre, un pacto de paz entre Dios y su pueblo. Amados hermanos, en estos días que estamos, ahora que tenemos todo el tiempo para meditar en la palabra de Dios, hay que meditar en las cosas en las cuales nos vamos a llenar de la palabra y del Espíritu Santo de Dios, para que podamos ir paso por paso preparándonos, porque la venida del Señor está cerca. Así como sucedió en el pueblo hebreo, que después de que mataron el cordero, inmediatamente después el pueblo salió libre, salió de una esclavitud de 430 años. Así nosotros, ahorita que estamos aceptando a Jesucristo, que es nuestro Cordero, que es nuestro Salvador, y que por medio de su sangre hemos sido lavados y comprados, desde que nosotros aceptamos todo eso de nuestro Señor Jesucristo, estamos ya listos y preparados, esperando, estamos a la espera. Cuando nosotros aceptamos todo eso, nos pusimos en la lista de espera, esperando su venida como Rey, porque Él va a venir a rescatar a su pueblo, todo aquel que lo acepta a Él. Es momento y es tiempo de que hagamos decisiones importantes. Los tiempos que están sucediendo son apremiantes. Haga una decisión y tome una decisión que lo va a llevar a manantiales de agua de vida. Ese manantial de vida es Jesucristo. Acéptelo como su Señor y Salvador. Reconozca que Él entró ese día en Jerusalén para cumplir una profecía, y que esa profecía de libertad por medio de su sacrificio se ha extendido desde hace más de 2000 años hasta este día.
está completamente extendida. La sangre de Jesucristo está dispuesta para lavarlo y para comprarlo, porque su vida le pertenece a Dios. Pero es decisión suya aceptar que la sangre de Jesucristo lo lava y lo limpia. Dios no va a hacer que usted lo haga a la fuerza, es una decisión propia. Por eso Dios nos ha dado libre albedrío. Su palabra no es la que castiga. A veces, si usted no la cumple, la palabra, entonces es cuando los juicios de Dios caen, porque los juicios de Dios ya están dichos. Y nos toca a nosotros analizar y reconocer los tiempos y hacer decisiones. Yo le invito a que haga una decisión, y la mejor decisión es aceptar que Jesucristo murió por usted. Que el Señor le bendiga y que el Señor lo guarde grandemente. Paz y bendición.